Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde la idea es mostrar cómo a partir de un archivo DWG, que es la salida de un AutoCAD, podemos trabajarlo ingresándolo en Blender y de ahí sacar de líneas una malla. Bueno, el programa que se usa para convertir de DWG a DXF es el ODA File Converter. Este, si lo buscan, es de Open Design, lo pueden descargar, es gratuito, ¿sí? Está en la página de Open Design y cuando lo instalan, ves ODA File Converter, lo tienen para distintos sistemas operativos. Yo tengo Windows, así que descargué este, ¿sí? Interfaz gráfica de línea de comandos y acepta las siguientes: directorio de origen, directorio de destino, filtros de archivo, versión. Bueno, descargado e instalado, lo que van a tener es algo de esto, ¿sí? Y algo de esto les permite, digamos, cuando ejecutan, convertirlo en formato, como les digo, de DWG, que es la salida de AutoCAD, a DXF. Se prende el audit porque si hay algún problema en el archivo DWG es como que lo corrige. Bueno, acá lo que hacen es elegir un directorio de entrada. Para mi ejemplo vamos a poner el directorio borrar y un directorio de salida, que para mi ejemplo ponemos el directorio borrar 2, ¿sí? Y lo que va a hacer el programita es convertir todo lo que hay en el borrar que termine con DWG o DXF a DXF en la versión que uno quiera. La versión es importante en la medida que, digamos, Blender puede no soportar algunas de ellas, o que el archivo de entrada sea, digamos, de una generación más alta que lo que puede ser reflejado en el archivo de salida. Entonces no va a ver todo o va a tener algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, podemos usar el R12 ASCII de XF. Le ponemos el Start y lo que hace es justamente convertir esos archivos todos, ¿sí? Lo que está en borrar a DXF del borrar 2. Una vez que tienen este archivo o estos archivos, ya pueden trabajar con Blender, porque Blender soporta lo que es DXF, que viene a ser un formato estándar de lo que son los CAD. El DWG es un formato estándar de una compañía, entonces no puede Blender usar ese formato como parte de su negocio, mientras que ODA, o digamos esta compañía, lo que hizo es ingeniería inversa para decodificar, digamos, el formato DWG. No sé si está bien, no sé si está mal, pero es la forma en la que podríamos trabajar. También, si del CAD lo exportan directamente como DXF, no necesitarían este programa para hacerlo. Entonces, ya yendo a Blender, por default no está cargado. Este es el Blender viejo, pero en el nuevo también es lo mismo. Hay que ir a lo que son preferencias, que en este caso está acá, y acá buscan, por ejemplo, DXF en los add-ons. Yo los tengo seleccionados tanto para importar, exportar formatos. Ven, este exporta y este importa formatos de XF. A ver qué me dice. Bueno, acá alguna cosita no le... Under construction. Ajá. Está bien. Está bajo construcción para exportar, ¿sí? Ok, una vez que lo tienen seleccionado y que salvaron, digamos, los seteos de sus preferencias, ya le van a aparecer acá
Acá, bueno, podríamos seleccionar todo y sacar, por ejemplo, el sol, la cámara y el cubito de entrada. Vamos al 7, que me permite ver una vista ortogonal de arriba, y importamos entonces nuestro formato de AutoCAD, que en este caso va a estar en el borrar 2, ¿sí? Bueno, digamos que tengo uno solo porque en el borrar tenía un solo. A ver, veamos el borrar. El borrar de donde me tomó el archivo, que en este caso era del tipo de WG. A ver si me lo puede filtrar. Bueno, había un solo archivo, por eso hizo un solo archivo. El resultado, como les dije, fue acá, y esto es lo que vamos a importar. Importamos esto y ya vamos a tener, digamos, nuestro archivo para trabajar en Blender, ¿sí? Fíjense que acá hay un montón de opciones, que ahora no le he dado importancia, pero que siendo más fino podemos cambiar alguna de ellas si nos interesan. Por ejemplo, la parte de texto, van a ver cómo queda en Blender, que se los puede llegar a confundir, o puede llegar a ser un trabajo, digamos, de borrar líneas y borrar texto innecesario. La salida que usé, evidentemente que es medio grandecita, porque está en 9 MB el archivo. Si hacemos otro formato podemos hacerlo algo más chico. Aparte de esta máquina es medio lenteja, fíjense que le cuesta procesar lo que estoy haciendo. Bueno, el tema es que, fíjense, me aparecen unas líneas acá desde el centro que van hacia algo. Bueno, les cuento, este centro lo que está teniendo son los textos, y ese algo hacia el que está yendo son los mapas. No lo ha posicionado en el centro de coordenadas, eso lo podríamos traer, digamos, una vez que seleccionemos todo, lo movemos al centro. Lo que voy a hacer es volverlo a importar y voy a sacar la opción de texto, ¿sí? Vamos a volver a hacer New, que cargue de vuelta el archivo de inicio. Bueno, hay algo que ya quedó en memoria gráfica, supongo que es porque la máquina, como les digo, es lenta. Vamos a elegir de nuevo All con A, borramos todo, vamos con 7, y ahora vamos a hacer de vuelta el proceso de importar el DXF del archivo borrar 2, pero ahora, por ejemplo, le vamos a sacar, ¿sí?, el tema de los textos, las luces, ¿sí?, el sistema Euclidean para las distancias, pero bueno, en principio eso después estudienlo a qué corresponde cada una. Digamos que también hay que ver si está en centímetros o en metros, porque va a variar, digamos, la escala. Acá vamos a tener una escala en Blender en metros, mientras que en lo que ha transformado el programa ODA está en centímetros. Entonces como que se va a ver chiquito nuestro plano. Bueno, esto lo está importando. Podemos probar después, si quieren, otro tipo de formato de salida. Ahora no aparece, ¿no? No aparece ese del centro hacia allá, pero fíjense que está todo acá, ¿sí? Y eso que no aparece es porque está más lejos, ¿sí? Es decir, se me ha ido a algún lugar del éter. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, no, está acá. Y lo que está apareciendo es un problema, que
no está acá, esto es parte, ¿sí? Es decir, esto si quieren lo borran porque es donde estaban las referencias. Vamos de vuelta con A. Bueno, están las referencias de varias cosas, así que no les va a servir mucho borrar 250 referencias. Vamos a ver si podemos mandar todo esto al centro, es decir, todo lo que está en alguna posición de mi archivo, podemos con el comando N ver por dónde andan. A ver, por ejemplo, no sé, esto. A ver, corte. Location está en 0, mirá vos. Entonces no es lo que estoy diciendo. Dimensiones es muy grande. Quizás estoy demasiado amplificado. Ahí está, ¿sí? Ven que está por acá esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, y mi mapa está acá. Lo que podemos hacer es seleccionar todo a... Estos son dibujos y cosas chicas que han quedado en el mapa que, digamos, después se pueden ir borrando, ¿sí? Si yo muevo esto, quiero ver si se me mueve absolutamente todo, sí, escape. Vamos de vuelta a tratar de llevarlo al centro. Lo podríamos hacer de otra manera, pero bueno, yo estoy eligiendo haciéndolo de esta manera. Ahí los posicionamos. Esto pueden ser, como les digo, no sé, detalles de algo que se quiere graficar ahí, que lo más probable es que no haga falta mostrarlo. Y bueno, y acá, bueno, se me va muy rápido, muy lento por la velocidad de mi máquina, entonces cuando sigo aplicando las cosas sigue produciéndose el cambio y después se hace todo junto. Entonces supongamos que venimos, no sé, a este mapa. Fíjense que si yo elijo algo acá, puede estar relacionado con algo en otro de los mapas. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, con la letra C, elegir todo el mapa que me interesa, ¿sí? Esto no es normal que se vea así, es por la velocidad de mi máquina. Escape. Ahí teóricamente están elegidos todos los objetos, ¿sí? O lo que podríamos hacer es cambiar ya, digamos, acá de línea o de curva o de formato de CAD a formato de Blender. A ver, si ahí queremos editarlo, a ver, yo preferiblemente lo voy a hacer acá. Hago un selector, como ya no tengo, digamos, focos y eso, voy a objeto, a convertir y mesh from curve mesh surface text. Entonces de acá ya convierto a mesh todo lo que he seleccionado, ¿sí? Es decir, ya esto ya esto me dejaría trabajar.
No, ahí todavía no. Es decir, todavía no me está permitiendo hacer lo que quiero. Vamos a ir con la selección individual, a ver si me dejan. Igual la selección individual, a ver si ya está transformado. Claro, ya está transformado ya fue transformado, en el paso anterior ya fue transformado. Bueno, pero la idea, digamos, es llegar a esto. Después, ¿qué hacen en el edit mode? Cómo trabajan, eso ya es otro asunto. Y volvemos al modo objeto, si por ejemplo quieren trabajar con esto. Esto ya son, digamos, líneas que saben cómo trabajarlas, espero que sea así. Acá le puedo poner para hacer uno solo o no, un control J que me une todo, control J, ¿sí? Eso me unió todo, le hago una, deselecciono todo, quiero ver si... El problema es que acá, si bien no estoy viendo, ¿ven? Esto es lo que les digo. Es decir, acá uno cree que está trabajando sobre uno solo y en realidad está trabajando sobre más. Pero no es un problema porque en modo de edición, una vez que uno seleccionó la parte que le interesa, vuelve a sacarlo si se quiere. Yo en este momento estoy con problemas de capacidad de la máquina para grabar, para mostrar y para proceder, pero supongamos que queremos ir diferenciando los edificios que me quedaron todos juntos, como les muestro en este plano. Entonces lo que hago es justamente elegir lo que me interesa para trabajarlo por separado, ¿sí? Y elegir lo que me interesa puede llegar a ser esto, ¿no? A ver, veamos si con él. Bueno, lo otro lo vamos a ir seleccionando. Si es que no quedó seleccionado en la primera pasada que está dentro de esto, no me lo tomaría acá, ¿no? Pero ahora sí lo está tomando porque evidentemente quedó seleccionado. Escape, y ahora con la P yo puedo separar eso, ¿sí? Entonces separo. Hay una separación medio rara, ¿no? Pero bueno. A ver, y ahora sí puedo seleccionar ese solo sin que me moleste, digamos, al resto de las cosas, ¿bien? Bueno, quedó mal separado, pero como les digo, digamos, es una cuestión de seleccionar correctamente. Lo otro que tienen que tener en cuenta es el tema de, si van al modo edición, que en todo esto, digamos, seleccionan todo, puede haber puntos que están superpuestos. Entonces, antes de largarse a trabajar, lo que deben hacer es remove double. A ver. Remove surface, no, remove dobles. Esto, ¿ven? Entonces, remueven todo. A pesar de que parece poquitito, hay 78 vértices que han sido removidos. Porque eso les evita después, cuando empiecen a hacer los extrude, que les salgan cosas raras. Acá todavía no hice ningún extrude, pero fíjense, supongamos que nos interesa ir armando el edificio de todo. Hacemos con la letra E de extrude, cliqueamos y vamos subiendo lo que nos interesa subir. Puede ser 1 metro, porque después voy a seleccionar, después a partir de esto voy a hacer ventana, otro metro, de vuelta la E de extrude, ¿sí? O E de Ernesto. Bueno, y ahí obtuvieron o hicieron un edificio en 3D a partir de las líneas que trajeron de un programa de CAD, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, es sencillo, les digo que puede no darle resultado con respecto a la transformación que elija cuando lo importan en Blender. Entonces lo que tienen que hacer es probar con otra salida, otro de estos
opciones de salida, puede ser R12 binario o lo que sea, o una más elemental, más baja, 2007 ASCII DXF, pero el problema es que si el DWG es reciente, probablemente muchas de las características que tenga ese DWG se pierden al ser convertidas y quedan en el camino. Este es el concepto principal. Entonces, resumiendo, de una DWG hemos sacado en Blender un objeto, una malla en 3 dimensiones, pasando por el formato que lee Blender, que es el DXF, que normalmente los arquitectos e ingenieros no trabajan en DXF por ser un formato que quizás brinda menos opciones, como les digo, de guardar detalles que le pueden llegar a interesar. Bueno, si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.